Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando al Juego. Bienvenidos a un jueves de podcast. Bueno, para quienes vieron las historias de ayer, les comuniqué que lo iba a publicar hoy viernes porque tuve unos problemas con la tecnología. Lo grabé 2 veces y no salió. Así que, bueno, aquí vamos por la tercera vez. Entonces, bienvenidos a este espacio de conexión, de amor. Y la vida a veces nos presenta situaciones donde nos ponemos incómodos y hay que salir. Yo prefiero salir con gracia, con humor, ¿no? Para jugar el juego un poco más liviano. Este episodio quería traerles un tema que me pareció interesante poder compartirlo porque es un tema que ha estado en mi vida actualmente y por muchos años, tanto en mi análisis personal como en la clínica con los pacientes, y es el reconocimiento de nuestro niño y nuestra niña interna, que lo olvidamos, que nadie nos habla de esa niña interna que está adentro nuestro, aunque seamos hoy ya adultos, pero que la mayoría de las veces estamos actuando desde esa niña o niño que está dentro nuestro. Y es que la infancia, nuestras infancias son tan importantes porque en esos primeros años de vida, desde que nacemos hasta aproximadamente los 8 o 9 años, es que estamos absorbiendo todo lo que luego vamos a repetir en la adultez, ¿no? Lo decía en algún episodio que a partir de los 8 años empezamos a vivir en repetición. ¿Y en repetición de qué? Bueno, de todo lo que aprendimos en esos años, lo que observamos. Los niños en esas edades de la primera infancia son el observador amoroso. Este observador a los cuales yo digo que después de unas respiraciones te posicionas en ese observador del mundo, de la vida, desde ese lugar, desde alma, observando esta existencia. Bueno, los niños son esa alma pura, ¿sí? Que se va condicionando hasta que en ya la etapa de la adultez ya somos adultos totalmente condicionados, ¿no? Atravesados por una cultura, por creencias y por conductas y patrones aprendidos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que es una maravillosa herramienta para poder trabajar como hoy nos estamos sintiendo. Esto, como les digo, no solo lo he trabajado de manera personal, sino también en la clínica con los pacientes. Y es que yo les explico de esta manera, es como que el síntoma que está hoy, en la emoción que tengas, lo que estés viviendo, las preocupaciones que te estás creando, es como la punta de un iceberg, ¿no? Es lo que se ve solamente la punta, pero por debajo del iceberg no hay todo un mundo que a medida que vamos bajando se va poniendo más oscuro, ¿no? No sé si han visto, al ir descendiendo en la profundidad se va perdiendo la luz y se entra a una oscuridad casi absoluta. Mientras más profundidad, más oscuridad, y por ahí las aguas se ponen densas, ¿no? Entonces, es de alguna manera hacer este viaje hacia lo profundo, hacia lo interno, para poder ir a descubrir qué hay por debajo de esa cúspide, de lo que se ve. Y lo que se ve y lo que se siente es el síntoma, ¿sí? Es el síntoma, todos los problemas que tenemos, el que tengas hoy, dolores físicos, emociones fuertes, ¿no? Mucho enojo, en mucha tristeza, en angustias, ¿sí? En problemas en los vínculos, sobre todo. Creo que en ese espejo maravilloso que son las personas que nos rodean es donde nos muestran si estamos actuando desde la niña o el niño interno y cómo está.
Entonces es interesante poder ir a descubrir esta nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos, que es ir a reencontrarnos con esa niña, niño interno que está dentro nuestro y que nos habla, al punto que nos grita. ¿Y cómo nos grita? A través de los síntomas, ¿no? Es como que, digamos que su grito no lo escuchamos, ¿no? Lo negamos, lo ocultamos, y su manera de hacerse notar, de hacerse atender es a través del síntoma, ¿no? De los dolores, de las emociones intensas, eh, se va a expresar también en los vínculos hacia afuera. Y esta es una manera de poder calmar, si no es que sanar, lo que hoy está molestando, lo que hoy está doliendo, porque no suelen ser dolores o heridas de ahora, sino que son heridas que vienen desde los momentos de esa infancia. Les pongo un ejemplo. Un niño que estaba con su mamá recibe un llamado o se levanta y sale por la puerta y al rato vuelve, ¿no? Pongámosle una hora. Ese momento que el niño queda solo, ¿sí? Que mamá fue, salió y luego vuelve, pero ese ver a mamá que se va y él encontrarse en el mundo solo, lo puede interpretar como un abandono, como un estoy solo. Es cuando se experimentan las primeras emociones y sensaciones de abandono, de soledad, que todos las experimentamos en algún momento de la infancia. Y la interpretación que hace ese niño es de abandono, me dejó, estoy solo en el mundo, no me quiere. Luego mamá vuelve, pero esa sensación, esa interpretación, esa herida que se abre en ese momento, es lo que, es lo que queda guardado. Es que la psiquis ante situaciones traumáticas, ante situaciones que duelen, para sostenernos con vida, para que el niño pueda seguir evolucionando, es como que esa herida, ese dolor lo guarda en una cajita y lo deja guardado en la oscuridad, ¿no? Queda guardado para que el niño pueda seguir, no llega mamá, continúa, digamos, con la actividad o con el día a día. Pero ese dolor, esa herida quedó. No se recuerda, es decir, no se hace consciente, no está consciente, pero está. Y a través de esa herida es que, una vez ya adultos, es esa herida la que nos va hablando, ¿no? La que nos va recordando que hay una herida, que hubo un niño que se sintió abandonado, que se sintió no querido, no atendido, y que desde esa herida se va a ir expresando en los diferentes vínculos y relaciones en la adultez. Entonces ya sos adulto, tenés una pareja, de repente esa persona se va de viaje o en algún momento sale, por ejemplo, cualquier situación, y sientes profundamente esa incomodidad, esa angustia, como un vacío, no sé, se puede expresar de diferentes maneras, pero es ese dolor de ese recuerdo, de esa sensación que ese niño, esa niña sintió cuando mamá se fue. Entonces, desde la inconsciencia, porque la mente no entiende qué me pasa, si esa persona, mi pareja se está yendo a trabajar o salió y vuelve más tarde, porque la mente no entiende qué es lo que está pasando, ¿sí? Y desde los niveles de inconsciencia empiezan las inseguridades, ¿no? Empiezan tal vez las discusiones, las dependencias, las codependencias emocionales, ¿no? Y no entendemos qué pasa. Se puede expresar en celos también, se me ocurre. Entonces no entendemos bien qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero se siente y se siente muy profundo y molesta y duele. Claro, y así vamos por la vida, actuando desde nuestras heridas, actuando desde todas, todos esos momentos, experiencias, sensaciones que sentimos en nuestra infancia que quedan guardadas y que la única manera para poder ir a reconocer y ver
desde dónde viene ese malestar, esa incomodidad, ese dolor, es ir a reencontrarnos con esa emoción. ¿Desde dónde viene? ¿A dónde apareció? ¿Qué fue lo que pasó que como niño yo sentí ese abandono? Y esta es, yo creo en esta herramienta, la he atravesado, la vivo en mi experiencia y trabajo con los pacientes y es maravilloso, porque como sociedad en la actualidad lo que se intenta es dar respuestas a la sintomatología desde lo externo. Bien, me siento mal, ¿qué es lo que puedo hacer afuera para sentirme un poco mejor? No, me siento incómodo, me duele algo, tengo angustia, tengo tristeza, bueno, ¿de qué manera afuera puedo encontrar el alivio? Y es que nos quedamos horas extras trabajando, nos llenamos de actividades para no sentir, cambiamos de pareja, cambiamos de relaciones porque creemos que es esa persona la que nos está hiriendo, sin reconocer que esa herida está dentro nuestro. Cambiamos de vínculos, de país, de trabajos, pero esa herida se sigue expresando en cuanta persona decidas compartir tu vida, abrirte, porque no fuimos en búsqueda de lo que realmente está en nosotros, que es ese dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos depositando afuera. Es el trabajo, es la pareja, son los hijos, son los padres, son los amigos, hermanos, jefe. Como siempre les digo, no tiene que ver con buscar respuestas afuera, sino que están adentro. Y una manera maravillosa de poder hacerlo es ir a reencontrarnos con ese niño, esa niña y preguntarle qué es lo que le pasó, qué es lo que siente. Hemos atravesado las emociones primarias en los primeros años de la infancia y son las que nos van a quedar bien guardadas en el inconsciente. Inconsciente me refiero que no son conscientes, es decir, no lo voy a recordar. O sea, esa situación que mamá se fue y yo me sentí sola no está consciente, no lo voy a recordar. Tengo que ir, digamos, a hacer ese viaje en búsqueda de cuáles fueron las primeras sensaciones de abandono que yo sentí. Y no significa que haya sido un abandono, que mamá abandonó, papá, la persona que fuera. Significa es que yo sentí esa emoción de vacío y abandono. Claro, hay situaciones donde hay abandonos, abandonos reales, ¿no? Abandonos, abusos, violencia, maltrato. Pero aún ahí hay una interpretación, porque nuestra realidad está hecha de las interpretaciones que hacemos de la vida y de lo que nos sucede. Entonces es ir a la raíz de esa interpretación que es real para uno. Para el niño fue real esa sensación de sentirse solo y de abandono, de enojo, de no ser escuchado, de no ser visto, de sentirse diferente, de sentirse excluido, de sentir que no formaba parte del grupo, de sentirse feliz, libre, ¿no? De sentirse que podía jugar o sentirse un superhéroe. Digamos, todas esas emociones son las que van alimentando a este niño y que van quedando guardadas. Y que desde adultos creemos que ya al pasar a la etapa de adulto ese niño ya no está o esa niña ya no está. Y ahí es donde viene el primer rechazo hacia nosotros mismos, porque no solo estamos rechazando a ese niño o niña, sino que estamos rechazando todo ese bagaje que viene en la construcción del adulto, porque como adulto te construiste bajo esas bases, esos momentos de abandono, de tristeza, y tus vínculos los has ido eligiendo inconscientemente para evitar sentir ese rechazo, para evitar sentir esa herida. Entonces vas cambiando de parejas, de trabajos, creyendo que el problema y la herida está afuera cuando la herida está dentro. Es como una herida en el dedo. Claro, la herida en el dedo, te haces una herida, la ves la herida, sabes que la tienes que cuidar, tienes, digamos, los recaudos de cuidarla, de lavarla, desinfectarla, y vas viendo cómo
se va regenerando la piel, cómo se va recuperando la herida, y según la profundidad va a quedar una cicatriz o no, y hasta con una mayor profundidad de herida queda cierta sensibilidad, ¿no? No sé si les ha pasado que por ahí al rozar o a tocar, como que se recuerda que estuvo esa herida. Bueno, esto es fácil porque lo podemos ver a través de los sentidos, lo vemos, lo tocamos, pero con las heridas del corazón no se pueden ver y tocar, pero sí sentir. Entonces, el que tenga esa herida en el dedo y yo culpe al otro porque vino y sin querer rozó mi herida y piense que la culpa la tiene el otro cuando es mi herida, es actuar desde la inconsciencia. Es no hacerme cargo que es mi herida, no la de la persona que rozó, que hizo recordarme la herida. Y lo maravilloso de este juego es que se van a presentar las personas necesarias en tu vida recordándote que está esa herida. Porque ese es a ver, como si te adelantara qué es lo que desbloquea para un próximo, para dar un próximo capítulo, para avanzar, es que la vida te va a presentar las situaciones perfectas para que vayan justamente a tocar esas heridas y te hagas cargo de hacer ese viaje a reconocer que la herida está en vos y que el otro no es el que te está hiriendo o el que está herido. Está en vos. Claro, es un viaje profundo que requiere atravesar ciertas oscuridades porque de repente te das cuenta que estuviste actuando desde el niño miedoso, desde el niño que se sentía rechazado, desde el niño que buscaba amor, aceptación, y no desde un adulto responsable y consciente de su propio niño. Entonces, como si nos pudiésemos ver, somos niños actuando desde las heridas y relacionándonos desde esas heridas. Y eso nos sigue lastimando porque la herida va a seguir haciéndose sentir. Tu niño, tu niña interna, necesita ser escuchada, vista por el adulto que sos hoy. Esa mamá, ese papá, ese adulto que para vos era significativo y querías que te abrazara, que te aceptara como eras, que hubiese estado a tu lado, ese niño es lo que está esperando que vos le des, el adulto que sos, se lo des. Entonces, ir al encuentro de tu niña interna es ir a preguntarle cómo te sentís, a qué le temes, qué le tienes miedo, qué es lo que te da felicidad, haciendo qué actividades te sientes libre, genuino, en qué momentos no te sentiste observado, aceptado. Porque si no hacemos esa comunicación, si no logramos conectar con ese niño o esa niña, vamos a seguir actuando desde las heridas, el enojo, el miedo al abandono, el miedo al salir al mundo, a ser como somos, porque en algún momento nos sentimos rechazados, porque en algún momento nos sentimos solos y como adultos estamos como esquivando tocar esas heridas inconscientemente. No voy a hacer todo lo posible por construir vínculos donde no me sienta solo o sola. Generar codependencias emocionales para no tocar esa emoción de rechazo o que me pueden llegar a abandonar. Entonces, pueden ver cómo hacer ese viaje interno no solo calma el síntoma, sino es que lo desvanece, lo disuelve, sino es que nos permite, uno, hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras interpretaciones, de nuestras heridas. Al hacerlo consciente nos permite darnos cuenta que hemos sostenido interpretaciones que al día de hoy puedes llevarles amor,
Porque tal vez eso que sentiste como abandono, que mamá se fue, y hoy como adulto dices, pero mamá fue a buscar al hermano al colegio o a hacer una compra y volvió. Mamá no me abandonó, aunque haya sido mi interpretación. Le envío luz a esa situación y digo, en realidad no hubo un abandono, aunque lo haya sentido de esa manera. Entonces ya mamá no es la abandonadora. Entonces ya el temor a que un otro me abandone se disuelve, porque no hubo tal abandono. En este caso del ejemplo, ¿no?, que les pongo. Entonces, imagínense con la cantidad de situaciones y experiencias que el niño o niña vive a lo largo de esos años y lo único que hacemos como adultos es ir repitiendo esas heridas, ya sea rechazándolas, esquivándolas o entrando en esos dolores y no podemos salir. Entramos en esas tristezas profundas, en relaciones donde sufrimos, donde atravesamos violencia o malestar, o digamos como que nos quedamos en ese sufrimiento y en la herida abierta, generando aún más dolor y más sufrimiento. Entonces es importante. Primero, para mí, una manera importante es dejar de tratar de resolver lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo ahora, con cambios en el exterior. Haz el cambio que quieras hacer, simplemente comprobalo. Haz el cambio que creas que tienes que hacer. A ver si ese dolor se disuelve. O tal vez puedes pensar si hay alguna situación donde dices, al final sigo en lo mismo. No sé si les ha pasado, es como tropezar con la misma piedra, sigo sintiendo lo mismo. Porque no tiene que ver con afuera, no tiene que ver con el otro. Tenemos la maravillosa herramienta de saber que los demás son el reflejo de lo que hay adentro nuestro. Las personas que nos rodean, que nosotros elegimos, son los maestros que nos enseñan y nos reflejan lo que tenemos que trabajar. Hasta cómo está nuestro niño, porque si nos enojamos con un otro, ya sabemos que nuestro niño o nuestra niña está enojada. Entonces el viaje es hacia adentro, no es hacia afuera. Y es liberador. Lo que pasa que jode, porque de repente es más cómodo echarle la culpa al otro y no hacerme cargo que la herida está en mí. Y es ir a ese momento donde me sentí solo y sola. Y no queremos tocar ese espacio. Porque de repente no hay culpables. Hay un responsable que soy yo con mi vida y mi historia y la vida que estoy construyendo hoy. Y desde dónde la estoy haciendo, porque eso es lo importante, desde dónde yo estoy construyendo mi vida, mi presente. Desde la herida o desde el adulto responsable. Desde el niño, desde la niña, o desde el adulto que abraza a esa niña, ese niño, con todo, con los miedos, con sus potencialidades, con sus habilidades, con sus heridas, y decide hacerse responsable, sanar la herida, curarla y saber que está ahí. Y que si alguien la roza no tiene que ver con el otro, tiene que ver con mi herida o mi cicatriz. Es momento de ser y convertirnos en adultos responsables. Y dejar de callar a esa niña, niño interno, porque nos necesita y porque abrazar sus heridas y su dolor y sus alegrías es reconocernos en nuestra vulnerabilidad. Y eso nos permite tener un mejor vínculo con nosotros mismos y relaciones sanas con los demás. Querida comunidad, espero que algo de esto les haga sentido, me comentan, espero ese feedback y será hasta la próxima semana. Gracias por escuchar.